Gracias sean dadas a Dios, nuestro Padre Celestial, por permitirnos una vez más transmitir ante ustedes uno de los temas más maravillosos que podemos encontrar en el libro de Apocalipsis. Y este es un tema que pues nos va a llevar un poco de tiempo, pero nos va a ayudar bastante. Vamos a hablar de los misterios de los dos testigos de Apocalipsis y su manifestación en Israel. Atentos a esto. Creo profundamente que la llegada de los dos testigos que bajarán al tercer templo, ya edificado, levantado, que en este momento que estoy hablando, el tercer templo judío se está reedificando en Israel, se está levantando, y aunque ustedes no vean que ya está en su lugar la estructura, bueno, muy pronto el mundo quedará asustado, aterrado, y la iglesia estará más que contenta, sabiendo que el Señor viene pronto. Pero en el momento que estoy transmitiendo, hay tremenda información, tremenda evidencia, pruebas contundentes de que el tercer templo judío se está levantando de manera apresurada. Es decir, tenemos el sacerdocio, las vacas rojas, tenemos todos los utensilios ya casi elaborados al 100% que se van a utilizar en el tercer templo. Esta es alerta, esto debe de ser una alerta, y no estamos aquí para asustar a nadie, todo lo contrario, para dejarles saber que nuestro tiempo está por cumplirse. Israel, señores y señoras, resucitará, va a resurgir como lo declaró el apóstol Pablo en Romanos cuando dijo: ¿ha desechado el Señor a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, decía el apóstol. Así es que atentos, la llegada de los dos testigos apocalípticos está por comenzar, señores. Muy pronto, desde lo alto de los cielos, bajarán dos profetas sobrenaturales y llegarán directamente a Jerusalén. Ellos bajarán del universo, vienen del tercer cielo, porque allá está su origen. Vienen del tercer cielo dos personajes, los cuales son estudiados por teólogos, por escatólogos, por los estudiosos de la Biblia. Estos dos personajes que aparecen en el capítulo 11 de Apocalipsis, es decir, hermanos y hermanas, están a punto de descender, de bajar a la tierra, y esto será un tremendo impacto. Yo no sé usted, pero de mi lado le digo: corra la voz, esto es urgente. Esto es urgente, señores. Lo puedo sentir hasta en mi espíritu, que la llegada de estos dos testigos, de estos dos profetas apocalípticos, está por comenzar. Y aunque ya bajan estos dos testigos al tercer templo, que estará ya construido en breve tiempo, entonces, ¿qué se imagina usted que va a suceder? Bueno, comenzará de una manera apresurada las profecías. Digo apresurada en nuestro tiempo, en nuestros sentidos humanos, pero en el plan de Dios va a cumplirse todo según se profetizó en el pasado. Prepárese, porque usted entenderá un poco más del misterio de los dos testigos y de su manifestación en el pueblo santo de Dios, Israel. Y hay que decirlo con mayúsculas: vienen pronto. Pero tengo esta palabra para todos ustedes, amigos y amigas. Cristo viene y viene por la iglesia. Preparémonos, gloria a Dios. Muy bien, pues vamos a comenzar mandando saludos a todos. Tenemos ya contacto con venezolanos, con colombianos, con argentinos, ecuatorianos, bolivianos. Tenemos gran contacto con todos ellos por allá. También creo con algunos brasileños con los cuales me puedo relacionar muy bien. Yo conozco y sé hablar portugués también, por la gracia de Dios. Eso creo que es aparte, pero para decirles que también tenemos contacto con el pueblo brasileño. Así es que un saludo, les mando un abrazo a todos los centroamericanos, nicaragüenses, de Puerto Rico también, que nos escuchan, de todo el Caribe, de Cuba, es decir, hermanos y hermanas de todo México, de Monterrey, mucha gente de Monterrey escuchándonos, desde Argentina,
como dije anteriormente, grandes ya contactos que tenemos con todos. No quiero, verdad, que se sienta alguien mal si no menciono su país, pero bueno, también hasta de Italia tenemos a alguien por allá escuchándonos, ya nos contactó vía Facebook. Vaya, dele un like a la página de Pastor Israel Montaño y ahí tratamos de interactuar. Hay veces que no podemos responder todas las preguntas que nos mandan, estamos muy agradecidos por ello, pero hermanos y hermanas, hacemos un poquito de esfuerzo para contestar. No soy una persona muy facebookera, por decirlo en algún sentido, pero trato de meterme para contestar alguna serie de preguntas. No se desespere y si no le contesto, discúlpeme porque muchas veces no veo tantos mensajes que nos mandan y ahorita tengo ya unos 60, 70 mensajes personales que trato de responder uno a uno, aunque me tomo en ocasiones un tiempo, ¿verdad? Y lo hago de todo corazón. Dios me los bendiga a todos, les amamos. Vamos a estudiar un tema, repito, de suma importancia. Y repito, saludos a todos los países sudamericanos, centroamericanos, Norteamérica, y bueno, a los españoles, a los italianos, como tenemos alguna hermana que de por allá nos ha contactado, una familia, pues que Dios los bendiga. Nombres, pues realmente hay muchos nombres que mencionar. Lo que pasa es que si mencionamos nombres, pues bueno, por ahí podemos quizás olvidar uno, dos y no queremos que se nos sientan mal. Un abrazo a todos, con mucho cariño. Quiero que abramos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. No tengo prisa, pero voy a tratar de transmitirles este tremendo impacto que el mundo verá en breve. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ya en el primer versículo estamos viendo que el templo en Israel, en Jerusalén, va a ser reconstruido por tercera ocasión. Y aquí el versículo 1 ya está anunciando que el templo está levantado, que la estructura del templo ya está. ¿Cómo va a suceder? Bueno, hay muchas formas de cómo puede suceder que el templo comience a colocarse en su lugar, que la estructura comience a poseer, bueno, como generalmente se le llama, el monte del templo. Para más sobre el tercer templo, pues vaya ahí a una de nuestras conferencias, donde hablamos de Israel en las profecías, la impresionante reconstrucción del tercer templo, donde doy evidencias de lo que está sucediendo, información muy importante. Vaya, para no entrar en este tema, porque ahí tenemos ya un video que le va a ayudar bastante. Vaya y mire, escuche ese video, haga sus notas y bueno, gloria a Dios, porque está circulando ya esta información que antes no se escuchaba, ya la tenemos. Se corre escatológicamente, va corriendo como si fuera agua, tan deprisa que va rompiendo peñas y todo en sentido espiritual para podernos alertar a nosotros que el tiempo se aproxima. Aquí al apóstol Juan se le da una caña para medir y Dios le dice, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Vea usted que también la adoración será restaurada en Israel. A eso le llamo la resurrección de Israel, el resurgimiento del pueblo judío otra vez en acción sobre un contexto y un panorama totalmente tétrico. Pero que Israel resucitará es un hecho, señores. Israel se levantará. Israel volverá. La higuera ya está dando fruto. La higuera ya comenzó a brotar sus ramitas. Ya ante el mundo entero desde 1948, cuando fue declarado Estado, el pueblo judío al menos ahí resucita políticamente según el capítulo 37 del libro de Ezequiel, donde se habla de los huesos secos y donde Dios dice que los sacará de las sepulturas. Bueno, políticamente ya Israel, al ser declarado Estado, tiene una especie de resurrección. Pero el profeta no solamente vio eso, sino que vio que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Yahweh, entraba en Israel. Esto es de suma importancia.
A esto se le llama la resurrección espiritual, el avivamiento que retornará al pueblo de Israel. Muy bien, entonces sigo leyendo. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, o sea, 3 años y medio, bajo el control gentil. Pero está aclarando aquí la escritura, pero el patio que está fuera, vea usted que ya está el templo totalmente formado. Esto es importante. Bien, verso 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, o sea, por 3 años y medio, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, o sea, si intenta, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran o cuantas veces ellos lo deseen. Una especie de autoridad delegada de parte de Dios a estos hombres. Verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Si usted va a una de nuestras conferencias que dimos con relación al anticristo, usted aprenderá quién es la bestia que sube del abismo. Aquí no entraré mucho a este tema, así es que hay cosas que no voy a tratar del capítulo, pero es necesario leerlo todo. Verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, o sea, Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Estarán en la intemperie. Dice el verso 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces yo les llamo los 2 testigos, pero también les llamo los 2 profetas. Pero verso 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Muy bien, pues es importante entender nosotros algunas cosas de aquí. Repito, no voy a explicar versículo por versículo, me llevaría mucho el tiempo, sino solamente darles a ustedes la misteriosa identidad y las diferentes interpretaciones que se dan con relación a estos 2 hombres. ¿Cómo poder explicar quiénes son? Bueno, aprendamos juntos aquí este gran misterio. El asunto aquí es que la Biblia no nos da los nombres de estos 2 testigos. Voy a volver a repetirlo. No tenemos los nombres de estos 2 profetas. Solamente nos dice 2 testigos, 2 profetas que están delante del Dios de la tierra. O sea, son 2 profetas que en este momento en el que estoy hablando están junto al trono de Dios. En este momento que estoy transmitiendo esta enseñanza, ellos están ahí juntito al trono de Dios, esperando ya el tiempo, el cumplimiento del tiempo para descender sobre Jerusalén y al tercer templo que se edificará. En otras palabras, están esperando ya que las profecías se cumplan para que ellos ingresen al tercer templo y entonces bajarán. Por eso dice, están de pie delante del Dios de toda la tierra.
Estos dos profetas, por lo tanto, no aparecen con un nombre en Apocalipsis. Ahora, ¿cómo sabemos quiénes son ellos? Bueno, la mejor explicación de cómo saberlo es indagando en el texto y entendiendo las características que se manifiestan en este capítulo. No voy a hablar del contexto, ¿verdad? Ni me voy a meter en este tipo de seguimiento capítulo por capítulo, porque no es mi intención, aclaro esto. Repito, solamente vamos a tratar la identidad misteriosa de estos hombres y su accionar, bueno, y sobre todo su manifestación pronta en Israel, porque seguro está que profetizarán por 3 años y medio, los cuales serán la mitad de la semana 70, y estemos atentos, porque si la semana 70 está por iniciar, cuidado, porque ellos bajarán para profetizar desde que comienza esta semana 70 y en una de sus mitades transportarán su profecía, su testimonio y su manifestación aterradora sobre el mundo apocalíptico. Bueno, entonces recordemos que el apóstol Pablo nos ha revelado en el advenimiento del Señor, nos ha revelado a través del Espíritu Santo que el tercer templo será levantado. Solamente estoy en introducción. Dice el apóstol Pablo, segunda de Tesalonicenses 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El verso 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Bueno, en el verso 5 tal parece que Pablo a la iglesia de Tesalónica le había revelado más concerniente a la llegada del anticristo y de su manifestación en el tercer templo judío. Aquí ya en este capítulo se nos dice que el tercer templo será levantado. Bien, hermanos. Entonces, vamos a ir paso a paso explicando esto. Primero, lo que tenemos que aprender a hacer es que entender qué era un testigo en el tiempo bíblico. Sobre todo, el griego que utilizó el Nuevo Testamento para testigos o para testificar o para un testimonio es del griego martus o marturus, de donde se obtiene marturia. De estas palabras deriva nuestra palabra española mártir. En otras palabras, un testigo, en este sentido literal, nos dice ya de antemano que era un mártir. Por eso viene de marturia, que ya habla, de este punto de vista, alguien que al testificar, alguien que a dar un testimonio o al profetizar está dispuesto a morir por lo que habla. Esto es importante, porque ya partiendo desde aquí, estamos entendiendo que alguien que puede dar testimonio con respecto a algún suceso o a un acontecimiento, testifica, válgase la expresión, atestigua que lo que está diciendo, que lo que está hablando es real, es verdadero. Es imposible ser testigo, escuche bien, imposible ser testigo de algo que no se ha visto o de algo que no se ha escuchado. Nadie puede testificar de algo que no vio ni oyó. Entonces, desde aquí, para ser testigo ya debemos de entender que la revelación bíblica nos está diciendo que si estos dos testigos se van a manifestar es porque oyeron y vieron algo. Nadie puede testificar sin haber visto o oído algo. De hecho, era muy penado por Dios al grado que se dio una ley capital
para un falso testigo, el que daba falso testimonio era castigado cruelmente y hasta con la muerte. Entonces era muy delicado. Estos dos testigos vienen a contar, a profetizar y hablar del verdadero Mesías y a testificar en contra del falso Mesías. Van a hacer una comparativa entre lo que es el antimashiach y Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. Van a bajar para profetizar, ¿verdad? Y decir, el anticristo, este personaje es el falso, mientras que Yeshua era el verdadero. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por los textos que vamos a escudriñar juntos. Muy bien, entonces, los testigos, un testigo es aquel que vio o oyó, repito, un suceso, un hecho o un asunto. Dios no usaría a un mentiroso que hablara cosas que él nunca vio o cosas que nunca escuchó. Entonces un testigo confirma algún hecho o algún acontecimiento. En la ley de Moisés, si usted lee el capítulo 35 de Números y el verso 30, usted encontrará este texto que dice: cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Entonces, la ley mosaica requería de más de un testigo para testificar en contra de algún crimen, etcétera, etcétera, algo que haya visto, si fue testigo en el momento de ver, ¿no?, el asesinato, la muerte, el homicidio, etcétera, etcétera. Pues bueno, al testificar, un solo testigo no se le contaba, es más, de hecho, no se le tenía en cuenta. Pero cuando había más de un testigo, ya sea 2 o 3 testigos testificando el mismo hecho, entonces aquí se daba la pena capital para el homicida. Bueno, hermanos, es un texto que nos ayuda a fundamentar lo que estamos hablando con respecto a los testigos. También en Deuteronomio 17:6 le paso esa cita, vaya y también estúdiela, le habla de esto. Hebreos capítulo 10, verso 28. Bien, el 9º mandamiento prohibía dar el falso testimonio. Éxodo 20:16. Era muy penado esto. Entonces estos 2 testigos que Dios enviará son 2 profetas que vieron y oyeron algo. Un evento, algún acontecimiento, un hecho o una revelación de manera directa. ¿Qué fue lo que estos 2 testigos recibieron para bajar y poder testificar de forma directa? No que alguien me contó, ¿verdad? O que alguien me dijo solamente. Estuvieron presentes, estuvieron oyendo de labios del mismo Cristo, de labios del mismo Jesús, lo que iba a acontecer en Jerusalén en los tiempos futuros. Aquí está el misterio. Si estos 2 testigos van a bajar en Jerusalén en el tiempo apocalíptico, repito, en el tercer templo, es porque vienen a testificar de algo que les contó el Hijo de Dios, que les dijo el Hijo de Dios y que les garantizó el Hijo de Dios que sucedería tanto a él como en el tiempo futuro a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey. Muy bien, pues aquí estamos ya poniendo las bases. Ser testigo, bueno, repito, es importante que en el contexto bíblico lo veamos. Y en los términos griegos ya nos están diciendo que la traducción es mártir. Esto nos dice y nos deja pensando que ellos le harían honor a su título de testigo. Morir por su testimonio. Gloria sea dadas al Señor. Y de eso se trata Apocalipsis, de revelarnos, ¿verdad?, el futuro, de abrir el espacio-tiempo y colocarnos hacia adelante todas las profecías ya. O sea, nadie puede venir, ¿verdad?, a profetizar aunque sueñes, ¿verdad? Si alguien cree en los sueños, en las visiones, en todo este tipo de cosas, gloria a Dios, qué bien, amén, gloria a Dios. Pero es muy importante que sepa que el hecho de que a mí Dios me revele, digamos que yo sueñe que viene un terremoto, pues no, o un acontecimiento así, pues en realidad
la Biblia me dice eso. La Biblia me dice que vienen grandes terremotos. De hecho, la Biblia me dice que viene un terremoto mundial, un estremecimiento de las placas tectónicas. No tengo necesidad de profetizarle a nadie un terremoto, porque yo ya sé que bíblicamente viene, entre otros acontecimientos. Por eso Apocalipsis nos abre las cortinas del futuro para ver hacia el futuro y nos coloca en el espacio-tiempo futuro, en esa tremenda naturaleza del tiempo, y logramos ver todo con lujo de detalles. La Biblia mantiene el futuro concentrado de una manera impresionante. Ahora, estoy negando que Dios, bueno, cada quien tiene una experiencia con Dios, ¿verdad? Claro que no lo estoy negando. Cada uno puede tener, ¿verdad?, una visión o un sueño o una manifestación del Espíritu Santo. Cada uno puede tenerlo. Yo no niego a eso. Lo que estoy diciendo aquí es que no podemos profetizar cosas desde ese punto de vista porque ya la Biblia nos tiene la absoluta revelación de Dios, y la única revelación absoluta de Dios, que es la Biblia, ya nos tiene el futuro totalmente escrito. Entonces, esas son, ¿verdad? Eso es para otros temas, pero importantes también, claro. Así es que si un hermano lo usa al Señor así, yo me gozo, que Dios lo bendiga. Si a alguien Dios le enseña algo, ¿verdad? Si sueña, gloria a Dios, yo me gozo. Son muy nuestras experiencias personales. Yo me gozo y disfruto escuchando testimonios. Pero la Biblia, repito, es la única regla de fe que nos ha de guiar y nos tiene el futuro. Como dice, esta es la palabra profética más segura, la Biblia. Gloria sea dadas a nuestro Señor, alabado su nombre. Bueno, hay algunas teorías acerca de la identidad de los dos testigos apocalípticos. Unos intérpretes llegaron a decir que en realidad no son dos personas, no van a ser dos personas, sino que son ideas, pensamientos, son algunas ideas, algunas enseñanzas. Ellos dicen que pueden ser el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, quizás a usted le suene un poquito descabellado esto, pero hay necesidad de que escuchemos otras teorías y otras formas de pensar en el mundo cristiano. Dicen que pueden ser el Antiguo y el Nuevo Testamento, que pues están para testificar y para profetizar durante 3 años y medio en el tiempo apocalíptico. No obstante, el texto sagrado aclara que serán personas y no ideas abstractas. Vea usted que el término en el verso 3 dice que estos testigos estarán vestidos de cilicio, ya identificando a personas reales, a dos personajes. Las ideas o las enseñanzas no se pueden vestir de cilicio. Y esto ya, ¿verdad?, descarta de que sean solamente dos ideologías, dos formas de pensar, o en este caso Antiguo y Nuevo Testamento. Ya descarta esto. Además, recordemos que estos dos testigos profetizarán solo por 1260 días. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento ya tienen testificando miles de años. Otra cosa, ellos tendrán el deseo de castigar, o sea, son personas que tienen deseo, o sea, expresan deseos, en este caso, de castigar a la humanidad. Y esto solo se puede hacer con personas reales. Vea el verso 6 para que vea lo que le estoy diciendo. El deseo solo lo pueden expresar seres reales y no ideas o enseñanzas, porque estas son abstractas. Perdón, tuve aquí una especie de silencio, se me fue un poquito la grabación, no sé qué pasó, pero espero y estemos otra vez en contacto. Vean ustedes entonces que les estaba diciendo yo que las ideas abstractas necesitan siempre de alguien para revelarlas. Las ideas no pueden solas revelarse de forma objetiva. Por lo tanto, estos testigos también nos dice que serán muertos, literalmente, y sus cuerpos serán vistos en todo el mundo, a través de internet, de los medios de comunicación, del futuro ya cercano, los medios de comunicación que estarán apuntando sus lentes hacia la ciudad de Jerusalén, al tercer templo, donde estarán sus cuerpos, ¿verdad?, a la intemperie, a la vista de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Todos mirarán los cuerpos de estos dos testigos muertos.
por 3 días y medio. Entonces, claramente está hablando dos personas. Por lo tanto, descartamos la idea de que estos dos testigos sean ideas abstractas. Ya fundamentándonos en estos versículos, entendemos que son dos personajes. Ellos también, algunos estudiosos, dicen que ellos pueden ser el profeta Enoc y el profeta Elías. Si usted se acuerda, el profeta Enoc no murió. El profeta Enoc fue transportado por Dios al tercer cielo vivo, en cuerpo, vivito. El Señor lo transportó. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios 365 años y Dios le llevó, lo arrebató y su cuerpo fue totalmente transformado, totalmente glorificado, pero Enoc quedó en el pasado antediluviano como una sombra y figura del arrebatamiento de la iglesia. De cualquier forma, muchos intérpretes dicen que puede ser Enoc y el profeta Elías. La razón de esto es porque podemos nosotros mirar que Enoc y Elías pues no mueren. Son los únicos en la Biblia que fueron llevados vivos al tercer cielo, a la morada absoluta de la gloria bendita de Dios, del Dios Todopoderoso. Y bueno, este tipo de explicación tiene algún sentido en la forma de pensar que si nosotros, por ejemplo, tomamos Hebreos capítulo 9, verso 27, y dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, como Elías y Enoc no murieron, en un sentido, ¿verdad? Lo que se argumenta aquí es que volverán los dos de vuelta al planeta Tierra para morir, y en este caso, morir bajo este testimonio, y así después resucitar. Bueno, aparentemente todo esto puede sonar excelente, pero hay un tremendo detalle. El profeta Enoc no podría ser el testigo. No tenemos problema con relación al profeta Elías. Muy bien puede ser el profeta Elías porque en la Biblia está lleno de profecías con respecto a Elías que ha de volver. El profeta Elías retornará a la tierra, señores. Así como lo escucha. Es increíble, ¿no? Sí, pero regresará el gran profeta Elías, aquel profeta temido por el rey Acab y toda su generación, porque era un hombre increíblemente usado por Dios. De hecho, era un hombre tan usado que ha llegado pues a la mentalidad muchas veces teológica, aquellos que descartan todo. Nuestro problema muchas veces es que metemos y queremos meter a Dios en una caja teológica y no sacarlo de ahí y decirle, bueno, Dios, te vas a manifestar de acuerdo a mi lógica, a mis pensamientos, a mis ideas, a mis posturas. De acuerdo a lo que yo piense, a lo que yo sienta, a lo que yo discierne, así te vas a manifestar, Dios. Y lo metemos en una caja teológica al grado que descartamos absolutamente todo. Digo esto porque para muchos teólogos quizás puede sonar como que Elías, o sea, ese gran hombre que Dios utilizó de una manera tan profunda, tan impresionante, regresará a la tierra. Claro que sí. De Elías no tendríamos problema. El problema aquí entra en si será Enoc o no. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que Enoc no era un hebreo. Enoc perteneció a las generaciones adamitas, a las generaciones antediluvianas. Él fue un profeta exclusivamente utilizado por Dios en una generación que llegó a ver repito, los ángeles caídos, un mundo totalmente perverso, las generaciones de Caín. Bueno, podríamos entrar a mucho, pero no es nuestro fin. Lo único que quiero decirles es que Enoc no puede ser el acompañante del otro testigo, porque Enoc no era hebreo. Además, Enoc era un hombre incircunciso. Para entrar al tercer templo, en algún sentido, es necesaria la circuncisión, estar circuncidado. En este caso, el profeta Elías estaba y muy bien puede tener el pase libre para poder entrar al tercer templo de una manera totalmente autoritaria. Enoc no, porque él
sería un incircunciso si a esos grados o a esas tremendas explicaciones caemos o llegamos? Bueno, son algunas cosas que pueden impedir que sea Enoc. Pero, ¿por qué Enoc, verdad, fue arrebatado? ¿Es necesario que Enoc regrese para morir? Pues no, no es necesario que él regrese para morir. Pero también los que interpretan que ha de ser el profeta Enoc, pues bueno, tienen este texto como base. Un texto que en lo personal no prueba, por ejemplo, el hecho de que necesariamente tenga que morir Enoc. Recordemos que en la Biblia hay muchos ejemplos de gente que, bueno, sí, realmente murieron, como el caso de Lázaro. Hay más de 8 ejemplos bíblicos para decir caso de Lázaro, del hijo de la viuda de Naín, de la niña que Jesús resucitó, que murieron básicamente, físicamente 2 veces. Y pues bueno, tenemos muchos casos en los cuales podemos ver que la gente moría y volvía a resucitar, y no se contradice, no contradice este texto que dice está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No lo contradice. Hay asuntos y hay cosas muy especiales que Dios usó, ¿verdad? Y Dios no está encadenado obviamente a este tipo de reglamento. Él obra a su placer, a su manera, y no se sujeta a las leyes de la lógica humana. Bien. No vamos a entrar a ese mundo, hermanos, de debates. Quiero transmitirles rápidamente esta información. Ahora, la interpretación, creo yo, que es la más acertada y fundamentada por los escatólogos, es que sean Moisés y Elías. Pero hay un problema. El problema aquí no es Elías, el problema aquí es si es Moisés. Ese es el problema. Si es Moisés, entonces, ¿cómo explicar que la Biblia dice que Moisés murió? Y si Moisés murió, ¿de qué forma murió, no? Entonces, este tipo de cosas es quizás lo que muchos, ¿verdad?, argumentan y objetan en el sentido de que Moisés no puede ser porque Moisés murió. Moisés murió y es por eso que prefieren a Enoc. Pero aquí vamos a demostrar cuál fue también la muerte misteriosa de Moisés. ¿Le gustaría? Pues bueno, vayamos para adelante. Pueden ser también, como han dicho muchos y han sugerido, 2 profetas que Dios levantará en el templo futuro, con la misma capacidad que tuvo Moisés y Elías. No hay ningún problema para el Dios Todopoderoso, señores. El asunto aquí es que tenemos profecías en que Elías retornará a la tierra. Pero no tenemos problema, créamelo, en lo personal yo no tengo problema de decir que muy bien pueden ser 2 profetas futuros que han de bajar a Israel con las mismas características, con las mismas manifestaciones que tenían Moisés y Elías. Pero como está escrito, dice que son aquellos 2 olivos que están, ¿verdad?, están de pie delante del Dios Todopoderoso. Y ya hay una profecía en Zacarías capítulo 4, donde se nos habla de estos 2 olivos. Bueno, entonces por eso estamos afirmando que, claro, por eso los escatólogos también se atreven a afirmar que sean Moisés y Elías. No hay otra. Muy bien, pero bueno, como digo, el asunto es que nuestro Dios es todopoderoso y Él puede levantar a otros hombres con la misma capacidad de Moisés y Elías. En lo personal, ¿a qué me adhiero? Me adhiero que sean Moisés y Elías. De antemano se lo digo. Hay mucho fundamento para esto. Ahora, el misterioso regreso del profeta Elías está clarísimo en las Sagradas Escrituras. El profeta Elías retornará al pueblo de Israel. Está escrito así: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahweh, antes que venga el día del Señor. Esto es importante. ¿Qué día es ese? Es el día grande y terrible. Entonces todos los escatólogos, cuando nos explican cuál es el día grande y terrible, nos está hablando ya de aquella manifestación de juicios de Dios. Entonces claramente el verso está indicando que el profeta Elías vendrá antes de que venga el día grande y terrible. Aquí ya hay profecías claras. Y dice el verso 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra
con maldición. Entonces, lo envió antes de que venga el día de Yahweh grande y terrible, el día de la ira, el día del juicio. Antes llegan los dos testigos para advertir y profetizar durante 3 años y medio. Gloria a Dios por su palabra. Le invito a que tome estos momentos para glorificar al Señor con todo su corazón, para darle gracias, para decirle: Señor, gracias por tu palabra, ayúdame a entenderla, ayúdame, dame revelación, porque esto no es fácil, dame revelación para comprender. Y esto no es exclusivamente para un grupo selecto. Dios da a cada uno, ¿verdad? Conforme dice la Biblia, le pidamos sabiduría. Él nos da de su sabiduría porque Él es el saber absoluto. Gloria sean dadas al Señor. Muy bien. Entonces, estimados, muchos han pensado que Elías era Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Por el siguiente texto. Note usted, Mateo capítulo 11, verso 12 al 15. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, verso 14, él es aquel Elías que había de venir. Oh, aquí ya hay un problema, tal parece. Él es aquel Elías que habría de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces el maestro aclara: el que tiene oídos para oír, oiga. Mando este texto como base, muchos dicen Elías ya vino y era Juan el Bautista, porque aquí se aclara que Jesús, o se da por sentado que Jesús está diciendo que Juan el Bautista era el profeta Elías, y que aquella profecía que estaba en Malaquías, que leímos, que el profeta Elías ha de volver, está clara la confirmación en Juan el Bautista. Pero bueno, si nosotros nos quedamos pensando, la venida de Jesucristo a la tierra no fue el día de venganza del día de Yahweh, grande y terrible. ¿Se fijan? Entonces no puede aplicar esta profecía aquí específicamente. Pero luego el mismo Jesús, el mismo Yeshua, dice que Elías vendrá y ya vino. Note estas dos expresiones: vendrá, futuro, y ya vino, pasado. Esto es importante. Esto es de suma importancia. El mismo Jesús dice que Elías vendrá, pero a la vez nos confirma: y ya vino. Aquí tiene un mensaje, y por eso estos son los grandes misterios de la Biblia. Marcos capítulo 9, verso 11. Y le preguntaron, diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero. Aquí está, vendrá primero, futuro, y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino. O sea, primero dice que vendrá y después dice ya vino. Y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Aquí Jesús profetiza que Elías vendrá, porque en el poder del Espíritu está viendo a Elías descender del cielo. En el poder del Espíritu profético, Jesús está viendo al profeta Elías descender y dice: vendrá. Tal parece que se abren las cortinas, repito, del espacio-tiempo. Mira y ve a Elías bajando. Elías vendrá primero. Y luego, después, voltea a verlos y les dice: Elías ya vino. ¿En quién vino? En Juan el Bautista. Ahora, esto es mucho más importante, porque aquí se van aclarando. Cuando a Juan el Bautista le preguntaron: ¿quién eres tú? ¿Qué testimonio das de ti? Juan el Bautista negó que él era Elías. Jesús está diciendo que aquel era, si queréis recibirlo, él es aquel Elías. Cuando le preguntan a Juan el Bautista negó que era Elías. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Se contradice la Biblia? No, vea cómo va armonizando de una manera tremenda. Si usted lee conmigo en el capítulo 1 del Evangelio, según escribió Juan, verso 19 al 22 dice:
Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo, yo no soy el Mashiach. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. Eso está en el verso 21. Dijo: no soy. Luego le vuelven a hacer otra pregunta: ¿eres tú el profeta? Porque los antiguos creían, ¿verdad?, en el advenimiento de un profeta según Moisés había advertido. Y respondió: no. Verso 22. Le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Bueno, aquí está claro, señores. Juan el Bautista está negando ser el profeta Elías. Por eso no podemos decir que Juan era Elías. No era la manifestación física del profeta Elías. Entonces, ¿cómo podemos explicar que Jesús dice que él es Elías, no? Y a la vez diciendo que Juan el Bautista dice que él no es Elías. ¿Está Juan el Bautista teniendo a Jesús como mentiroso? Claro que no, no hay contradicción. Jesús, repito, en el verso anterior de Marcos capítulo 9, verso 11 nos está diciendo: a la verdad, Elías vendrá primero. O sea, las cortinas del futuro se abren y Jesús ve descender al profeta Elías sobre el tercer templo, sobre la tierra, pero a la vez dice: pero ya vino en Juan el Bautista en algún sentido. Y cuando a Juan el Bautista se le dice: ¿eres tú aquel Elías? Juan el Bautista dice la Biblia, no negó, sino confesó diciendo: yo no soy Juan el Bautista, yo no soy el profeta Elías, porque físicamente, literalmente, Juan el Bautista no era el profeta Elías. Entonces, ¿por qué Jesús lo dijo? Bueno, vamos a ver en Lucas capítulo 1, verso 17. ¿En qué sentido se le consideraba a Juan el Bautista como aquel Elías que había de venir? Bueno, está escrito así, Lucas 1:17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces aquí el texto nos está diciendo que Juan el Bautista solamente estaba obrando en el espíritu y en el poder de Elías, pero no es que fuera Elías. Por lo tanto, es aplicable lo que Jesús está diciendo de Juan el Bautista. Él es aquel Elías, o sea, él es aquel que iba a obrar en el espíritu y en el poder de Elías. Y también es aplicable la expresión que dice, y entendible, que dice que Elías vendrá a la verdad primero, de forma física, al planeta Tierra. Gloria a Dios por su palabra. Elías retornará al pueblo de Israel. Es un hecho innegable. Las profecías así lo indican y la tradición judía ratifica esto. Esperan a Elías. Elías tendrá que volver. Recordemos que Elías no murió, sino que subió al tercer cielo vivo, y su cuerpo fue glorificado en lo que iba atravesando las cortinas del espacio-tiempo, en lo que iba subiendo en el torbellino, porque cuando ustedes recuerdan aquel evento que bajó un carro de fuego, ¿verdad?, separa al profeta Elías del profeta Eliseo, y dice la Biblia, Elías subió en un torbellino, no subió en el carro de fuego. Si usted lee despacio, dice, subió en un torbellino. Esa manifestación a la especie de tornado era una base del trono de Dios, y Elías por ahí entra, por ese túnel dimensional, y es totalmente su cuerpo transformado. Gloria a Dios por su palabra. No me voy a meter en eso, no estoy explicando, ¿verdad?, en sí esas cosas del Antiguo Testamento. Ahora, vea usted, mi estimado hermano, Juan el Bautista operaba al igual en el espíritu, en el carácter, en la actitud de Elías. Unos han interpretado aquí el espíritu se refiere que operaba en el Espíritu Santo, al igual que el profeta Elías. En lo personal, yo no creo eso. Creo que Juan el Bautista, aquí el texto lo que nos quiere decir es que operaba tenía la misma actitud, como el mismo carácter, como si fuera el profeta Elías, pero no lo era. Y a base también del poder de Elías.
Porque si hubiese sido en el Espíritu Santo, tal como usó Dios al profeta Elías, entonces en Juan el Bautista hubiésemos visto las mismas señales que Elías tuvo en algún sentido, como los milagros que ejecutó, hacer descender fuego del cielo, bueno, tantas cosas que nosotros vimos en el profeta Elías. Juan el Bautista no las demostró. Él se dedicó nada más a reprender, a exhortar, a anunciar el advenimiento de Jesucristo por primera vez a la tierra. Bendito sea el Señor. Es un hecho innegable entonces que Elías retorna a la tierra. Esperémoslo. Elías regresará. Y cuando digo esperémoslo, me refiero en el sentido de la actitud linda de entender de que Él regresa, aunque sabemos que la iglesia se va. Gloria a Dios. Ahora, aquí tenemos un tremendo problema. El asunto de Moisés. Vamos a ver el misterio de la muerte de Moisés, porque es una muerte misteriosa. Atentos, apunte ahí, apúntele. Es una muerte misteriosa, no es una muerte, no se vaya con el cuento de que es una muerte normal. Es una muerte anormal, es la primera muerte en la historia de la humanidad misteriosa. Tan misteriosa que los mismos estudiosos de la Biblia saben bien que es una muerte totalmente escondida y secreta. Apunte eso. Esta muerte secreta, oculta, misteriosa de Moisés es sin duda uno de los eventos del pasado más difíciles de entender y de tratar de interpretar. Es muy complicado, pero quiero decirles, pues de esto se trata nuestro canal, ¿no? Misterios de la Biblia al descubierto. Gloria sean dadas al Señor. Ahora, quiero decirles que ya dando por hecho, esta no es una muerte, Señor, es una muerte como de cualquier otro ser humano. Esta es una muerte extrañísima, muy extraña. En Deuteronomio capítulo 34, en el verso 4, encontramos la muerte de Moisés. Y aquí voy a hablar del misterio de su muerte en esta parte, para poder relacionar a Moisés como uno de los segundos testigos, un segundo acompañante de lo que sería el profeta Elías. Si ya damos por sentado de que Elías es uno de los testigos que bajarán al tercer templo, entonces su compañero tendría que ser Moisés, porque las características de ambos testigos de hacer llover, de derramar plagas, de convertir el agua en sangre, todas esas características que ahorita vamos a ver, coinciden con Moisés y con Elías. El detalle es que hay unos problemas que tenemos que aclarar. Y no solamente decir es Moisés y Elías, tenga toda esta explicación. Por eso apunte, ¿verdad? Comparta esta enseñanza tan humilde, tan sencilla, pero de mucho valor. Bien, dice la Biblia, Deuteronomio 34:4, y le dijo Yahweh, le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Verso 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová. El texto ya aclaró que murió en la tierra de Moab, y también aclara geográficamente el lugar. En tierra de Moab. Hay aquí una expresión tremenda, dice, conforme al dicho de Yahweh, conforme al dicho de Jehová. Y el verso 6 es lo importante, y esto le interesó tanto a Lucifer que buscó por toda la región donde estaba enterrado el cuerpo de Moisés. Verso 6, y lo enterró en el valle. O sea, Yahweh, Jehová, enterró a Moisés en el valle, en la tierra de Moab, y especifica, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce, aquí está el tremendo misterio, esta expresión, y ninguno, entonces dice, conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Ni siquiera Lucifer, que es un querubín, que era un ex querubín, el querubín ungido le llama la Biblia. Y en la Biblia llamarle querubín ungido le está diciendo que era el portador de unción. Eso está fuerte, ¿no? Ningún ángel había sido ungido.
aunque Lucifer en sí no es un ángel, angelológicamente él pertenece a la dinastía querubínica, una de las criaturas más poderosas del reino de los cielos. Entonces, veamos entonces que ya desde ese punto de vista, Lucifer estaba interesado dónde estaba el cuerpo de Moisés. Pero el texto aclara, señores y señoras, ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Esta palabra ninguno, ya, me descartó a mí, lo descartó a usted, lo descartó a quien quiera. Por mucho, ¿verdad? Y seamos doctores en teología, licenciados en teología, si eres un bachiller, etcétera, etcétera, si eres un estudioso. Es más, yo conozco a hermanos y hermanas que son tan profundos en la palabra de Dios, tan profundos y sabios, con gran sabiduría, que no tienen ni siquiera doctorado, ni son licenciados, etcétera, pero tienen un conocimiento profundo de parte de Dios. Bueno, ni siquiera ellos. Aquí la expresión es, ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Aunque el texto está aclarando que fue en la tierra de Moab, y enterrado en el valle, pues ninguno conoce. Lucifer buscó por todo el valle. Ahora es un misterio porque Moisés va al monte con Dios, está platicando con Dios en la última instancia de su vida, en sus 120 años, ya en su último ministerio. Esto es impresionante, hablando con Dios. Y conforme al dicho de Jehová, ¿Jehová lo mata o Jehová lo entierra? O aquí le tengo una pregunta a usted que es amante en el sentido bueno de los misterios de la Biblia. Usted, para que no se escuche la palabra así como fuera de lugar, porque quizás nuestros términos varían. Aquí somos latinoamericanos todos, ¿no? Unos de Sudamérica, Centroamérica, bueno, algunos quizás no utilizan las palabras como uno, pero entendámonos en algún sentido. Usted que ama el conocimiento bíblico, que ama la palabra de Dios, vea usted con sus propios ojos. Esto es importante. Usted que ama esta bendita palabra, en tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, pero yo le hago esta pregunta a usted. ¿Cómo son los funerales de Dios? ¿En realidad Dios hace funerales? Si Él es vida entre los muertos, Él es la luz de vida, Él es la vida eterna, Él es el eterno presente, Él es el gran yo soy, el Ejeyer, Asher Ejeyer, el gran yo soy, el Shaddai. Imagínese usted, estamos hablando del Dios creador de todas las cosas, el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cómo son sus funerales? O sea, reunió a los ángeles para hacerle un funeral a Moisés. Porque enterrar, ¿verdad? Sepultar a alguien para nosotros los humanos, pues es de duelo, no es de lloro, muchos se visten hasta de negro, en silicio, en ceniza, y eso se entiende, claro que sí. Cuando perdemos un ser querido, es tremendo el dolor, tremendo, profundo, agudo. Pero Dios, ¿cómo le hizo? Digo, si lo sepultó, ¿cómo le hizo? ¿O será un misterio resguardado y dejándole saber a los humanos que Moisés, en cierto sentido, solamente se separó del mundo físico? Porque nosotros leemos en toda la Biblia que muerte no hace alusión a exterminio. Esa sería una herejía, decir que seremos exterminados, aniquilados. Esa es una herejía, señores. Hay vida después de la muerte y usted lo sabe. Muy bien. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué sucedió? Conforme al dicho de Jehová, de Yahweh, Moisés muere allí. Lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Número 1, ni Dios tiene sepulturas, ni Dios entierra a nadie, sino que siempre Él es vida, pues para Él todos viven. Gloria sea al Señor. ¿Ya ve? Estamos en uno de los misterios más hondos y apenas estamos a la mitad de nuestro estudio. Ojalá y le guste.
Apenas estamos. Tony, entro a los textos sagrados de Apocalipsis y no me estoy saliendo de temas, señores. Estoy poniendo bases para que usted apunte, ¿verdad? Escriba y se goce. Y pueda usted explicar de forma adecuada, de forma elocuente, en el sentido humilde, este tipo de misterios bíblicos y no solamente decir, es Moisés y Elías. Nuestro problema es que cuando hacemos grabaciones en la iglesia o en vivo, en el público, no tenemos este tiempo. Por esa razón muchas veces no aclaramos tantas cosas porque vamos rápido. Aquí, transmitiendo desde la oficina, puedo poseer un poquito más de tiempo. Bien, una de las alternativas que muy bien podríamos dar para este texto es, no hay pruebas físicas, atento, de que Moisés haya muerto. No hay un cuerpo, es decir, no hay evidencia, no está el cuerpo de Moisés. El cuerpo, o sea, nadie puede decir murió y el cuerpo, no, pues no sé, ¿verdad? Bueno, si es un ser humano normal, bueno, su inexistencia, muchas veces, ¿verdad? Sus cuerpos pueden ser quemados, etcétera, y cuando los queman tratan de exterminar la evidencia para que, en caso de un crimen o algo, así ocultan, ¿verdad? Totalmente el cuerpo. Bueno, aquí es un pasaje totalmente diferente. Aquí estamos hablando de un contexto bíblico profundo. ¿Es Dios quien sepulta? Imagínese a Dios. Vamos a imaginarnos. Bueno, la Biblia dice no te harás imagen, no me estoy refiriendo a la imagen, a la esencia del Creador, no. Imaginemos a ese contexto, ese acontecimiento. ¿Cómo llevó Dios a Moisés a la sepultura? ¿Hizo un hoyo o en los sepulcros antiguos, ¿verdad? Que los metían a cuevas. ¿Cómo fue eso? Y si lo metió en una cueva, ¿a poco no podría ser encontrado en la tierra de Moab? De hecho, hasta se especifica dónde. Cualquier arqueólogo honesto podría encontrar sus restos, pero ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Este es un misterio. Es un misterio. Sabría ya de antemano nuestro Dios que utilizaría a Moisés en un futuro. Claro que sí. Una de las alternativas que se pueden presentar es que no hay pruebas físicas de que Moisés haya muerto. No hay evidencia. No hay testigos que lo hayan visto morir, porque todo Israel se marchó a partir de ahí a cruzar a la tierra prometida. No hay nadie que pueda decir, Moisés murió, yo vi dónde quedó el cuerpo y aquí está la prueba de que murió. De que murió físicamente con esa muerte normal como todos los seres humanos. No existe esa prueba. Es improbable afirmar que Moisés realmente tuvo una muerte normal. Note bien lo que estoy diciendo, no estoy contradiciendo el texto que dice y murió allí Moisés, no, sino que estoy diciendo es improbable afirmar que Moisés realmente tuvo una muerte normal. Entonces, para mí, esta es una muerte especial. O sea, una forma de dejarle saber al pueblo que Moisés se ha separado del mundo físico, porque la palabra muerte quiere decir eso, separación. Teológicamente entendemos que muerte en su concepto es separación. Cuando uno muere físicamente se separa, ¿verdad? Nuestro espíritu de nuestro cuerpo. Espíritu y alma se separan de nuestro cuerpo. Esa es muerte, es separación. La segunda muerte es la separación del alma eternamente de Dios. ¿Correcto? Entonces, por el concepto de muerte entendemos eso. Y aquí estoy diciendo que para mí esta es una muerte especial. Es una forma de dejarle saber al pueblo que Moisés se ha separado, o sea, muerte, se ha separado del mundo físico. Y por eso el texto dice, y allí Moisés se separó. Se separó. Ahora, los textos siguientes son conforme al dicho de Jehová. Es decir, conforme al dicho de Yahweh, como diciéndole a Moisés, ven a mí, sepárate del mundo físico, ahora acércate a mí, porque vas a dejar el mundo físico ya, te vas a separar de ese mundo físico, te vas a separar del mundo físico. Esa se consideró muerte. ¿Dios hizo un funeral? No, porque Él es la vida. Y la vida de entre los muertos. La muerte de Moisés, por lo tanto, es un asunto secreto y escondido en Dios, pero no es una muerte normal.
ni el diablo, repito, supo dónde estaba el cuerpo de Moisés. Según la Biblia, Satanás estaba preocupado. La pregunta es, ¿por qué se preocupó? Porque nunca vio un lugar donde había dejado el cuerpo. Ninguno conoce, dice el texto. Judas 1:9 o Judas verso 9 dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Tenemos un arcángel, señores, peleando por un cuerpo. ¿Podría el arcángel Miguel, con toda honestidad, defender un cuerpo desintegrado, putrefacto, un cuerpo en un proceso de descomposición? ¿Cuál es el sentido de defender un cuerpo contra Lucifer? O sea, ¿cuál es la preocupación de Lucifer? ¿Quería Lucifer resucitar el cuerpo para poseerlo? ¿Anhelaba destrozarlo, desgarrarlo por el odio que le tenía a Moisés? ¿Quería levantar el cuerpo físico de Moisés para presentarlo a Israel y así Israel lo idolatrara y dijera: oh, regresó a la vida? O más bien el diablo entendía que realmente Moisés nunca murió como los demás humanos. ¿Por qué jamás se le vio después de su último encuentro con Yahweh? O sea, ¿por qué Dios mismo lo sepultó? Vea todas las preguntas que le estoy haciendo, que estoy lanzando sobre la mesa. ¿Por qué el arcángel Miguel iba a defender un cadáver, un cuerpo, como dije, descompuesto, que no servía para nada? ¿O habría de servir para algo más? La explicación oficial de esto es que Moisés murió físicamente como cualquier ser humano, porque la Biblia dice: y murió allí Moisés, y luego se aclara: y Jehová lo enterró, lo sepultó en un valle, en el valle de Moab. Esa es una de las explicaciones oficiales. Pero no por el hecho de que sea una explicación oficial tenemos que decir: oh, Moisés murió. ¿Sí se fija? ¿Por qué yo me atrevo a decir? Y como ustedes saben, su servidor se mete en terrenos que quizás en ocasiones, ¿verdad?, están fuertes, lo entiendo, sé en lo que me meto, lo he dicho en otros videos. Pero hay cosas que honestamente no convencen a simple vista o a simple oído. Estamos todavía en nuestra enseñanza de los dos testigos. Quiero ponerle bases. Si el Nuevo Testamento revela las sombras del Antiguo Testamento y las esclarece, escúcheme bien, entonces el Nuevo Testamento nos confirma que Moisés no murió. ¿El Nuevo Testamento estaría contradiciendo al Antiguo Testamento? No, porque la Biblia es un compendio que armoniza de una forma perfecta de Génesis a Apocalipsis. No se contradice. Si no, la doctrina de la inspiración y todo el sistema bibliográfico, bibliológico, no tiene sentido. Nuestra doctrina caería. La Biblia armoniza perfectamente. El Nuevo Testamento, señores y señoras, dice que Moisés no murió. El Antiguo Testamento dice: ahí murió Moisés, pero estoy hablando de una muerte especial, una separación, no, ¿verdad?, que Moisés abandone el cuerpo físico en ese sentido, sino una separación del mundo físico, conforme al dicho de Jehová. Recuerden las palabras que les dije: ven a mí. Es como decirle: ven, acércate, abandona el mundo físico, ven hacia mí. Eso ya es separación, eso ya se considera muerte. Por eso hablo de una muerte especial yo. El Nuevo Testamento nos esclarece, y aquí es donde puedo argumentar muy bien, al menos esta exposición, para esclarecer muy bien nuestra apologética aquí. Entonces, según el Nuevo Testamento, Moisés no murió. Mateo 17, 1-4. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, verso 3, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Ahí estaba Moisés, hablando con Yeshua. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Y aquí este es uno de los textos donde yo pruebo que en el cielo nos vamos a conocer. ¿Me hicieron esa pregunta la otra vez? Sí, claro que sí, tengo mucha base bíblica para demostrarlo. Demasiada. Lo digo humildemente, mucha base para garantizárselo. Que los recuerdos, que todo eso, usted no se preocupe por eso. Hay explicación que es que si vamos a recordar el dolor, que si llego a recordar a alguien que perdí me va a doler. No, no, no. Para eso hay explicación. Un paréntesis rápido. Eso será, ¿verdad? Otro tema sobre la mesa. Espérelo. Muy bien. Estamos entonces asegurando que el Nuevo Testamento aquí ya nos está diciendo que Moisés estaba vivo. Deuteronomio nos está diciendo que Moisés está muerto. Mateo nos dice que Moisés apareció vivo, transfigurado, en cuerpo de gloria, rodeado de una gloria absoluta de Dios. ¿A quién le creemos? Si usted puso atención en la explicación que le di de una muerte especial, en el caso de Moisés, que no es una muerte normal, usted logrará entender el misterio profundo. ¿Moisés murió realmente como todos los humanos, separarse el espíritu alma del cuerpo? No. No lo creo así. ¿Murió allí Moisés? Sí murió. Se separó del mundo físico y eso se consideró muerte. Conforme al dicho que va, ¿dónde lo enterró entonces? Bueno, aquí enterrar no es en un sentido sinónimo de meterlo a una cueva y dejar ahí que el cuerpo se desintegre, quede bajo las leyes de la desintegración del tiempo, etcétera, etcétera. No, porque el cuerpo de Moisés no iba a haber corrupción. Aquí más bien nos está revelando el lugar secreto donde Dios le dejó, donde Dios lo colocó, una forma de descanso delante de su presencia. Ahora sí se mencionan lugares literales, pero bueno, ese no es ningún problema. Vea usted por qué es tan importante saber que Moisés no tuvo una muerte como la nuestra. El diablo sabía que el cuerpo de Moisés no pasó el proceso de desintegración, descomposición y putrefacción. El proceso de un cuerpo para que se desintegre unas 48 horas más o menos, o con el tiempo. Bueno, los estudiosos que hablan de cómo va el proceso del cuerpo, ¿no? Y qué es en los primeros minutos, qué empieza a sucederle en el momento que muere una persona. Ellos hablan del algor mortis. El algor mortis, según los estudiosos, son los primeros minutos a partir de la muerte, cuando el corazón deja de latir. Se caracterizan por una caída en la temperatura corporal de aproximadamente 1 grado cada hora hasta que el cuerpo se estabiliza a temperatura ambiente. Al ocurrir esto, o sea, el algor mortis, la sangre se vuelve más ácida y el dióxido de carbono aumenta, lo que hace que las células se abran, liberando enzimas hacia los tejidos, las cuales comienzan a digerirse a sí mismas. Este es el concepto del algor mortis, según los estudiosos, aquellos que estudian la descomposición, desintegración de un cuerpo. Una vez que las células se abren, las enzimas son liberadas y esto provoca, ¿verdad?, de nuestros órganos internos que se empiece a comer a sí mismo, se críe la bacteria, la larva, etcétera, etcétera. Bueno, también segunda parte de este proceso es el ivor mortis. El ivor mortis es la gravedad. La gravedad influye en el cuerpo, o sea, y el comportamiento de la sangre que va muriendo. A pesar de que la piel adopte un tono blanco cadavérico, las células rojas de la sangre comienzan a concentrarse en las zonas del cuerpo más cercanas al suelo. La circulación se detiene, por lo que el cuerpo comienza a presentar pequeñas marcas púrpuras que se conocen como livor mortis, y a través de las cuales los médicos pueden saber exactamente la hora en que el cuerpo falleció. Luego hay una tercera etapa. Repito, esta no es información mía, esta es información de expertos que estudian esto. La tercera etapa es el rigor mortis. El rigor mortis, el endurecimiento del cuerpo se empieza a producir porque los yacimientos de calcio en las membranas de nuestros músculos desbordan las células, provocando que los músculos se contraigan y endurezcan. Este proceso comienza aproximadamente de 3 a 4 horas después de la muerte.
llega a su máximo a las 12 horas y se disipa a las 48 horas. Hay otro proceso más, otro paso más de este proceso: putrescina y cadaverina. Así se le llama. Cuando las enzimas del páncreas hacen que este órgano comience a digerirse a sí mismo, las más de 100,000 billones de bacterias que han pasado sus vidas en nuestros intestinos se dan su gran festín. El cuerpo se va comiendo a sí mismo de adentro hacia afuera, y a medida que las bacterias comen, se recrea aquí la putrescina y cadaverina, compuestos que le dan a los cuerpos muertos, y comienza, ¿verdad?, ese olor característico. ¿Usted cree que el cuerpo de Moisés pasó este proceso? Si usted lo cree, a eso se le llama una muerte. Es una muerte física, es una muerte natural, que todos los cuerpos, ¿verdad?, han de morir. Bendito Dios por su iglesia y por esos cuerpos que no han de ver esa muerte. Esperemos y seamos nosotros que no pase nuestro cuerpo la desintegración, sino que sea glorificado y transformado en un momento, porque el Señor mismo regresará por su pueblo. Gloria sea al Señor. Pero si a alguien le toca, como los santos en Cristo que han muerto, ese fue el proceso, lo que ahorita escuchó, ese es el proceso normal de una muerte física. Yo pregunto, ¿en verdad si alguien se afirma y dice Moisés murió físicamente, así de esa manera? Bueno, el Nuevo Testamento está diciendo que Moisés estaba vivito en la misma presencia de Yeshua HaMashiach, bendito sea. ¿El cuerpo de Moisés pasó este proceso? No. Entonces no se puede considerar una muerte normal. No murió igual. Dios, Yahweh, no le permitió al cuerpo físico de Moisés ser regido por las leyes naturales, para que Moisés tuviese el proceso del algor mortis, del livor mortis, del rigor mortis, de la putrescina, cadaverina. No le permitió a este mundo bacterial, a este mundo natural, apoderarse del cuerpo de Moisés. Fue resguardado de todo esto, fue cuidado. Y esto no sería una muerte física, señores. Aquí ya lo probé. Ya está probado, tanto bíblicamente como médicamente. Ya está probado. Moisés no pasó una muerte así. Por lo tanto, lo que le sucedió a Moisés fue un resguardo. Lo ocultó Dios, lo protegió Dios, y el diablo lo sabía. Lucifer lo sabía, por eso peleaba. Entonces en Moisés hay una excepción al respecto del texto que dice que no, que es necesario que los hombres mueran una sola vez y después de este juicio. Está hablando de muertes totalmente naturales. En este caso hay una excepción, como en muchos otros, pero en el caso de Moisés es especial. Ejemplos de que no todos moriremos. O sea, esto no es de extrañarnos, la Biblia no se contradice. No podemos sacar un solo versículo para decir, es necesario que mueran. No. Mire, 1 Corintios 15, verso 51 dice, he aquí os digo un misterio. Por eso son misterios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces también este texto nos dice que no todos moriremos. 1 Tesalonicenses 4, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, hermanos, dejo establecido de forma teológica y también de forma científica de que Moisés no tuvo una muerte en el sentido de separación espíritu, alma del cuerpo, y abandonar el cuerpo en la tierra y que tuviera el proceso de desintegración, putrefacción, etcétera, etcétera. No pasó eso. Todo Moisés fue llevado a la misma presencia de Dios de forma inmediata. Entre otros detalles que me gustaría tratar, pero no tengo el tiempo. Ahora sí, hermanos y hermanas, las características que revelan que los dos testigos son Moisés y Elías son las siguientes. Apúntele. En el verso 6 del capítulo 11 de Apocalipsis dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía,
y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí hay ya de antemano algunas características que estos dos profetas, estos dos testigos representan a Elías y a Moisés, o son, mejor dicho, Elías y Moisés. Estas características pues son innegables porque todos sabemos cómo Dios usó a Elías y cómo Dios usó a Moisés. Moisés representa la ley, a toda la ley, ¿verdad? Y el profeta Elías representa a todos los profetas. Entonces, veamos nosotros estas características. Ya de antemano, Elías poseía la manifestación del fuego. En Segundo de Reyes 1:9 al 15, dice, y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Entonces, aquí Elías posee la manifestación ígnea, la manifestación de fuego. Apocalipsis nos está diciendo que estos testigos poseen poder en el sentido de dañar con fuego. Si usted lee el verso 5, dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, deben morir de la misma manera. Moisés también hacía descender fuego del cielo. Lo vemos eso en Éxodo capítulo 9, verso 23, porque aquí Apocalipsis nos dice que ambos testigos apocalípticos tienen este poder misterioso. Dice la Biblia, y Moisés extendió su vara, hacia el cielo, y Yahweh hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Entonces vemos que también Moisés poseía esta señal. Ambos profetas poseen la señal del fuego o la manifestación sobrenatural del fuego, entre otras cosas como las plagas, etcétera, etcétera. Elías también poseía el poder sobre la naturaleza y provoca una sequía de 3 años y medio, ustedes la recuerdan. Santiago capítulo 5 verso 17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vean entonces ustedes lo sobrenatural de este hombre. Ya en su tiempo de vida física tenía estas manifestaciones. Imagínese usted en el tiempo apocalíptico. Por eso se da por hecho de que es Moisés y Elías. No tenemos ningún problema decir que es Moisés ya, porque ya les fundamenté bíblicamente que Moisés en realidad no murió, porque lo vemos vivo, hablando en el monte de la transfiguración con el Cristo de la gloria. Él bajó ahí, Moisés estaba vivo y rodeado de una gloria impresionante, hermanos y hermanas. Ahora, lo más tremendo es de lo que hablaban, porque Moisés y Elías no podrían ser testigos sin antes ver y oír de los labios de Yeshua lo que iba a acontecer en Jerusalén. ¿Ya ve? Entonces, con calma. Perfecto. Elías tiene el poder sobre la naturaleza. Cierra los cielos y abre los cielos. Moisés tenía el poder también de derramar plagas y convertir el agua en sangre. Éxodo 7, 20 al 21. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Entonces, en Enoc no existe ninguna de estas características. El profeta Enoc, repito, solamente sirvió como tipo y figura del arrebatamiento de la iglesia antes de que vengan los juicios. Así como Enoc fue arrebatado antes de que el diluvio impactara el mundo de los Nefilim, el mundo de la descendencia de Caín,
del genoma humano alterado, del mundo de ángeles caídos y del origen de los demonios, antes de que llegara, el tremendo impacto colosal del diluvio, se eleva Enoc, tal como la iglesia, ¿verdad?, será librada. Lo creo así, será librada de la ira venidera. Lo creo y hay mucho para demostrarlo, pero bueno, entiendo que ese es otro tema. Moisés entonces suelta aquí, ¿verdad?, unas plagas terribles y se convierte el agua en sangre. Lo mismo sucede con el profeta Elías. Cierra los cielos, los abre y bueno, no que convierta el agua en sangre, no, sino en el sentido de que cerró los cielos, y esto los caracteriza a los dos testigos futuros del Apocalipsis. Es muy sencillo entender a la luz de la Biblia que representan a Moisés y Elías. Bueno, esto está tremendo. Los dos olivos o los dos candeleros, mejor dicho, menorá del judaísmo, serían aquí, por ejemplo, Moisés y Elías, que están de pie delante del Dios de toda la tierra, aunque en el tiempo de Zacarías, bueno, ya vemos a Zorobabel, etcétera, etcétera. Ahorita me quiero enfocar nada más aquí en lo que tenemos, pero tienen relación, ¿ok? Con relación a los dos olivos, como aclara el versículo, lo aclara contundentemente, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Tiene relación con Zacarías este pasaje, pero demuestra contundentemente que son Moisés y Elías. No hay problema para afirmarlo. Bien, Moisés y Elías fueron los dos testigos de la muerte, de la sepultura y de la resurrección del Cristo. Vea usted entonces, ellos testificarán en el tercer templo y ante la presencia del anticristo y ante la presencia de aquel mundo materialista, ateísta. Ellos profetizarán por 3 años y medio que el Cristo de la gloria murió, fue sepultado y resucitó. Para ser testigo, repito la introducción, es necesario oír de los mismos labios de Yeshua lo que acontecería en Jerusalén, donde estaría el tercer templo. Al oír de la misma voz, fíjense bien, cómo el mismo Padre testifica que lo que el Hijo está diciendo en el monte de la transfiguración, eso es, señores. Lucas 9:30 dice así: y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban, esto es importante, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Qué era la misión de Jesús en Jerusalén? ¿Por qué Yeshua había bajado a Jerusalén? ¿Por qué Yeshua estaba en Jerusalén? ¿Qué era su misión? ¿Cuál era su propósito? ¿Qué es lo que iba a venir en el futuro? Exactamente en Jerusalén. Ahí aparece Moisés y Elías rodeados de gloria, pero sus cuerpos glorificados. ¿Ya ve? ¿Cuál desintegración del cuerpo de Moisés? Ninguna. Es más, traía olor a gloria. Todo lo contrario, ¿verdad? A las afirmaciones oficiales muchas veces. Entonces, repito, aquí lo importante es que hablaban de su partida, o sea, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Jesús les compartió a estos 2 hombres, les reveló lo que vendría sobre Jerusalén en los tiempos finales. Les habló de un tercer templo, les dijo lo que tendrían que venir a testificar en el futuro. Esto está tremendo, ¿no? Hablaban de su partida, de lo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Oh, gloria a Dios. Aquí ya cobra fuerza que efectivamente solo los 2 testigos que aparecen aquí en Apocalipsis tienen el derecho legal, el derecho y el permiso por autoridad de los mismos labios de Yeshua, ir hacia el futuro y hablar en ese tercer templo y profetizar durante 3 años y medio. ¿Qué es lo que van a profetizar en estos 3 años y medio? Aquí Jesús se los reveló. Este mensaje es lo que le llevarán al pueblo judío en el futuro venidero, en el futuro que viene. Gloria sean dadas al Señor. Gloria a Dios. Así entonces entendemos
que estos dos testigos traerán un mensaje sobre toda la tierra de Palestina. Y bueno, ellos testificarán del verdadero Mesías, quien vino y era el Cristo. Buscarán matarlos, dice el texto. Parece que son invencibles estos dos testigos, ya que tal parece que si llega a utilizar armamento y intentan, ¿verdad?, con balas, con proyectiles, con algún arma física, nada les puede hacer. Son invencibles. Por 3 años y medio querrán detenerlos. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y aquí sí dice el verso 7, los vencerá y los matará. Chequen ustedes, o noten ustedes, ahí disculpen, ¿verdad? Pero ahí disculpen mi español. Bueno, yo creo que cada latino, ¿verdad? Cada uno, pues tenemos nuestros dichos, nuestras formas de expresarnos. Un saludo a todos. Muy bien, entonces tiene que subir una criatura sobrenatural para poderlos matar, porque tal parece que las armas físicas no les hacen ni cosquillas a estos dos varones profetas de Dios. Alabado Jesucristo. El poder sobrenatural de los dos testigos apocalípticos es impresionante. Quien intente, tan solo el que intente matarlos, muere instantáneamente, le cae una maldición. Si alguien intenta dañarles o matarlos, les va a caer una maldición. El verso 5 dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Entonces muchos enemigos del cristianismo y pueden criticar esto y decir, pero ¿cómo es posible? Bueno, recordemos que el contexto apocalíptico será un mundo totalmente lleno de perversidades, de ateísmo, de hechicería, de brujería, de espiritismo. Es decir, el mundo estará hundido y perdido en todo lo que no es de Dios. Por lo tanto, si así ahorita, hoy en día, si tú vas y predicas, ¿no?, te quieren echar la policía, te maldicen, te gritan de todo, imagínese. Por esa razón trae un armamento integrado a su cuerpo glorificado. Su armamento es totalmente etérico, traen un poder sobrenatural de parte de Dios estos dos testigos. Definitivamente son dos hombres que han sido dotados con un material de gloria de Dios, con un material divino, donde traen un armamento. Aquí lo está viendo, sale fuego de sus bocas, es decir, vienen armados. Gloria sea al Señor, ¿no? Bueno, y aquí nos meteríamos un poquito, ¿no?, otro de sus misterios. ¿Cuál es el armamento de ellos? Bueno, pero sí es verdad, o sea, su accionar es ese. Su accionar es ese, así como los ángeles traen una especie de poder etérico, ¿verdad?, donde irradian. A tal parece que muchos los llegaron a ver con una espada en la mano, como hablé en el video pasado, en el video donde hablo del príncipe de Persia, que se los recomiendo. Entonces, igual, estos dos varones profetas son los únicos inmortales, porque en la iglesia no veremos eso, pero estos son los únicos que traen una especie de armamento. Son dos profetas guerreros, son dos testigos de guerra, son dos testigos de la verdad absoluta del Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Si no estuvieran equipados con este poder sobrenatural, no podrían sobrevivir testificando esos 3 años y medio. O sea, por la primera mitad de la semana 70. Inmediatamente dando inicio a esta semana, tal parece que en la manifestación del anticristo, del antimashiach, se manifiestan estos dos testigos en Israel de inmediato. Estos dos testigos aparecerán, señores. Están a punto de llegar al planeta. Creemos que estamos en la última generación. Desde 1948, cuando Israel es declarado Estado, y comienzan las profecías a resurgir. Estamos en la última generación. Escatólogos, estudiosos de la Biblia, eruditos, teólogos, bibliólogos, todos están casi de acuerdo en general que vivimos la última generación. Poner fechas, en lo personal, este servidor no me atrevo a hacerlo. Que tengo teorías, claro que tengo teorías, y tengo muchas teorías, pero no quiero llevar a la mente cristiana, no quiero influir de esa manera sobre el cristianismo. Lo único que sí le puedo decir, prepárese, esté listo su espíritu, porque nuestra redención se aproxima.
Yo no pongo fechas. He visto a cientos de personas poner fechas. Se han equivocado a través de toda la historia. Créamelo. Créamelo. Se han equivocado, han profetizado, ¿verdad? Que el Mesías viene, que el anticristo es este. Lo he visto. Lo hemos visto todos, creo. Se ponen fechas, se ponen, ¿verdad? Hasta mes, se pone el día, se pone el año. Su servidor no hace eso. Lo digo con toda humildad. Y no quiero criticar, va, en ese sentido a los que lo han hecho. Lo único que puedo decir es que oremos por ellos, pero no es el fin. Recuerde que el control del futuro está en el poderío absoluto de nuestro Dios Todopoderoso. Solo Él conoce y entiende las cosas, pero lo que nos ha dejado que sea suficiente para entender algo y saber que nuestro tiempo se aproxima. Por lo tanto, no pondremos fechas con relación a esto. Lo único que sí le puedo decir, de la higuera aprender la parábola. El reloj profético es Israel. Estamos cerca, muy cerca de que Cristo venga y de que estos dos testigos se manifiesten en Israel. Este poder, estos dos profetas bajarán sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo judío. Si usted conoce a un israelita, adviértalo. Si conoce a un judío, adviértalo. Que anote, usted no se detenga, predíquele la palabra de Dios, dígale lo que viene sobre el pueblo de Israel, alerten al pueblo de Israel de lo que viene sobre sus generaciones. Fuego, destrucción y juicios es lo que traen estos dos testigos. La bestia los llega a matar a los dos. Verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, van a terminar su testimonio, porque nadie puede detener el poder de la palabra de Dios, menos en boca de estos santos profetas, de estos dos varones justos de Dios. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. O sea, esto ya aquí por bestia entendemos al anticristo, pero poseído por un principado, por un ángel caído fuerte, los vencerá y los matará. Cuando decimos que el anticristo es la manifestación del poder satánico, nos estamos refiriendo a que el anticristo no es que vaya a ser poseído por Satanás directamente. Nos referimos a que tiene la plenitud de la presencia satánica en él. Y que va a ser, ¿verdad?, el títere total de Satanás. Todo lo que hable y diga. Bueno, es otro tema. Les recomiendo también nuestra conferencia del anticristo. Búsquela ahí y escúchela. Aquí está claro, dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y todos harán fiesta, porque verso 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue nuestro Señor crucificado? En Jerusalén, ahí. Entonces, ahí estarán. Una vez que el anticristo entre en fuerza, en la semana 70, hará descender fuego del cielo, tal como lo hizo Elías en el Antiguo Testamento, acuérdese. El verso 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto es importante, porque el anticristo hará descender fuego del cielo en presencia de todos, tal como hizo Elías en el Antiguo Testamento. Y una vez que haga descender fuego del cielo, el anticristo, el antimashiach, comprobará con eso, así como Elías en el Antiguo Testamento comprobó que los profetas falsos eran los de Acera y los de Baal, lo comprueba literalmente que son falsos. Así el anticristo, ¿verdad?, se presume que va a comprobar que el testimonio de estos dos profetas, Moisés y Elías, es falso. Lo va a comprobar. Es como decir, eso no es nada, también yo hago descender fuego del cielo, estos son falsos. Y los va a matar, pero tiene que ser un ser sobrenatural, porque repito, y lo digo en sentido así, un poquito con echándole un poquito de sal a esta comida. Ni las balas les harán a estos dos testigos, y por lo tanto se necesita una criatura sobrenatural para vencerlos. Entonces, así como Elías mandó degollar a esos falsos profetas al hacer descender el fuego sobre el sacrificio, el anticristo
al proclamarse Dios y hacer descender fuego del cielo sobre su sacrificio en el tercer templo, mandará matar a los 2 testigos que considera falsos profetas. Y una vez muertos los 2 testigos, harán fiesta, se van a emborrachar, ¿verdad? Se van a meter de drogas, van a estar totalmente perdidos en un mundo totalmente demoníaco, ¿verdad? Celebrando, haciendo fiesta, porque estos 2 profetas han muerto. Verso 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Esto está tremendo, ¿no? Todo esto acontecerá donde nuestro Señor fue crucificado, en Jerusalén. Pero no canten victoria, porque hay resurrección a la vista de todo el planeta. Sus cuerpos, dice la Biblia, que estarán expuestos por 3 días y medio. Los mirarán en todo el globo, lo harán a través de la televisión, a través del internet, como dije. Se escucharán las noticias, ¿verdad? Estará CNN, que es uno de los noticieros más mentirosos del planeta Tierra. Pero bueno, al menos han de reflejar la verdad en el futuro, porque estarán obligados a hacerlo. Se terminarán sus mentiritas y ahora ante los lentes del mundo, ¿verdad?, se levantarán estos 2 testigos para la gloria y para la honra del Dios Todopoderoso. Verso 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aquí se va a notar que los 2 testigos vencieron al anticristo en algún sentido. ¿Cuál? En que aterrorizados muchos levantarán su rostro a los cielos y dirán: gloria sea al único soberano Señor y Dios. Le darán gloria al Dios del cielo. Esto demuestra que en ese momento el anticristo recibe la primera bofetada y llegará el fin con muchos más ayes, porque aquí el segundo ay pasó. Todos habían visto los cuerpos muertos y se estaban burlando, ahora todos ven resucitar a estos hombres. Hubo un terremoto, aquí se aclara, se oyó la voz que dijo: subid acá. El terremoto es provocado quizás por la potencia de la voz tronante de Dios, que es considerada como si fuera cuando Dios habla audiblemente, tronantemente, se considera su voz tan profunda, tan poderosa, que es como si fueran 7 truenos simultáneos. Imagine usted 7 truenos a la misma vez, quizás con una levísima diferencia en orden, pero imagínese, nada más. Por eso dice la Biblia que 7 truenos emitieron su voz, 7 truenos revelaban algo, y Dios le dijo a Juan: no escribas. Y eso está, ¿verdad? Un día qué bonito sería tratar lo que es la voz tronante de Dios en el Antiguo Testamento, y por eso dicen que era como sonido de bocina a los israelitas en el monte, etcétera, etcétera, otro tema. Pero, ¿qué es lo que hace la voz de Dios? Distorsiona las ondas de sonido. Escuche, distorsiona las ondas de sonido del globo, del planeta, estremece los cielos, estremece la tierra, estremece las montañas, parte las peñas, termina con los valles, desintegra hasta los átomos. Es el poder de la voz de Dios. La voz de Dios. Y la voz de Dios aquí provoca un terremoto donde se aclara que en aquella misma hora murieron, lo que estamos leyendo, 7,000 hombres de golpe. Por el terremoto, dice, murieron en número de 7,000 hombres. Esto es impresionante. Y los demás que no murieron se aterrorizaron. Entonces 7,000 hombres murieron. Esto es importante. Otros dieron gloria
al Dios de los cielos, porque vieron que los dos testigos se levantaban, iban rodeados de una nube, tal como Yeshua, Hamashiach, se elevó hacia el tercer cielo. Más que victoriosos salieron los dos testigos apocalípticos. Señores y señoras, aquí paramos nuestro estudio. El misterio de los dos testigos y su manifestación en Israel. Dios me los bendiga a todos, les declaro grandes bendiciones, grandes éxitos. Pase a nuestra página de Facebook, póngale like y interactuemos un poco. A todos un abrazo grande, que el Señor me los bendiga enormemente. Corra la voz, no pare de hablar, porque el Cristo de la gloria viene pronto.